espacio público? ¿Qué dice de nosotros como sociedad el espacio que compartimos? Desde la salida de la última dictadura militar, con la explosión de los grafitis políticos, los muros de Montevideo han sido un lugar de expresión. Dibujos, frases, tags, stickers, afiches y más recientemente murales se mezclan con monumentos, edificios, publicidades y espacios que definen la ciudad que habitamos. ¿Quiénes pintan las paredes hoy? ¿Quiénes las pintaron a lo largo de la historia? Acá adelante, ahí va eso, dale, acomodale. Uruguay es un país que tiene tradición de arte urbano. ¿Cómo es la historia del arte urbano en Uruguay? Bueno, Uruguay, el pionero es Joaquín Torres García, sin duda. Un hecho bastante histórico que se da es en el 1930 más o menos, donde tenemos la visita de Siqueiros, que era un muralista mexicano, del muralismo mexicano, que también eso lo agarra bastante Uruguay, y la vuelta de Joaquín Torres García de la creación de varios murales en Europa. En la década del 40, 50, 60, se da un auge también del tema del muralismo, porque Tola Invernizzi, Clever Lara, Bategasore, Dumas Oroño y varios más, lo que hacen es empezar a vestir o incorporar el arte, muralismo, dentro de determinadas edificaciones. Escuelas, hospitales, bueno, el San Bois es uno de ellos, por ejemplo, oficinas de administraciones públicas, OCUTE, ANCAP, todas esas oficinas, o también edificios, en los halls de edificios, o sea, mucho en Pocitos, tienen mucho de eso del arte. Entonces, ese es cuando comienza a ver el muralismo, el arte urbano, entendiendo como el arte con esa dimensión social. O sea, salimos de la galería de arte, salimos del museo, salimos a la calle y lo hacemos más, lo socializamos. Y ahí se da. Después surge, obviamente, por eso lo traía lo de las redes sociales, otro arte urbano más contemporáneo o más acá, cuando los artistas ya salen directamente a ensayar o a crear en la calle. Hay un filósofo estadounidense, Goodman, que habla que en vez de preguntarnos qué es arte, preguntarnos cuándo es arte. Y eso es interesante porque pone en juego no solamente la obra artística, sino el espectador. Entonces, porque el arte no es inherente al objeto, sino a la apreciación, Al ojo. o la percepción visual al ojo y a las sensaciones que te genera. Porque el arte, en fin y al cabo, sucede cuando sucede eso, cuando un artista crea algo, por lo tanto del otro lado te evoca unos sentimientos o unas sensaciones. Y ahí es cuando hay arte. De donde parten de que algo está bien, el grueso de la gente, creo que ha bajado mucho, porque justamente no existe esa discusión. Capaz que hoy si metemos un mural abstracto, la gente se indignaría, porque no tiene más la educación para leer la abstracción de la pintura, ¿no? Cuando la pintura abandona el realismo de la imitación de la fotografía, empieza a ocuparse de temas propios de la pintura, la línea, el color, el plano. ¿Quién está hablando de eso ahora? No. ¿Entendés? Bueno, pero también son oportunidades para discutir esas cosas. Es siempre, lo que vos haces con la ciudad es educativo. Si vos tenés un espacio público de calidad, ayudás a la educación de todos. A veces pienso, ¿no? Vos mirás el Parque de Rodó. ¿Tiene cuántos años? Más de 100, ¿no? Más de 100. Y fue hecho a medida de los parques franceses e ingleses, ¿no? El castillito medieval, la ruina griega, el templete de música. Capaz que ahora nos parece kitsch, pero representa una época. Y sin lugar a dudas, todo eso fue hecho con una calidad
extraordinaria que no hemos podido 100 años después superar. La calidad, digo, no la estética. Entonces también, ojo, ¿no? Porque será kitsch, será lo que quieras, pero es un parque muy democrático, muy educativo y que te hace mejor estar ahí, o sea, te hace mejor persona. El concepto de patrimonio es un concepto dinámico, que no es igual hoy que lo que era hace 80 años. Empezó a aplicarse en un sentido parecido a lo que hoy entendemos por tal en el siglo XVIII, o sea que podríamos entender que el concepto de patrimonio nace con la Ilustración, pero en realidad ya la idea de patrimonio está en el mundo antiguo, en el mundo occidental y en el mundo oriental. Es decir, no es patrimonio de nadie en particular ni de ninguna cultura en general. Y en alguna medida debemos entender que el patrimonio es un legado que nos viene del pasado, de un pasado que puede ser más lejano o menos lejano, pero que sobre todo nos vincula con las generaciones que nos antecedieron y establecen como una suerte de enlace intergeneracional. El patrimonio es eso, digamos, es en términos culturales un legado que nos viene de atrás, pero que también nosotros tenemos el compromiso de proyectarlo hacia adelante. ¿Dirías que la ciudad debería definir de quién tiene derecho a intervenirla? ¿Que es de alguien? ¿Que es un debate que deberíamos dar? Primero, por definición, te diría que la ciudad es de todas y todos. Eso así, de partida, ¿no? Todas y todos tenemos derecho a intervenirla, a usarla, a participar. Obviamente, claro, como todo en la vida, limitado por algunas cuestiones que sean, digamos, que tengan que ver con valores patrimoniales o singularidades, sí, también parece razonable. Pero en principio te diría que la libertad, primero, debería existir por definición. Lo que me parece que tampoco puede pasar es que haya una especie de policía estética que esté diciendo no queremos murales por ningún lado, no queremos intervenciones por ningún lado, porque simplemente no va a poder llegar a ningún lado eso, ¿no? Por lo mismo que decíamos hace un rato, la ciudad es vida y las expresiones colectivas siempre van a estar presentes, ¿no? ¿De quién es el espacio público? De todos. Todos los días, sus muros, paredes, calles, espacios son testigos de la batalla silenciosa, y a veces no tanto, por ocuparlo. Arquitectos, urbanistas, especialistas en patrimonio, pero también grafiteros, artistas callejeros. ¿Quién decide y hasta dónde de quién es el espacio? El concepto arte urbano, que es una traducción de street art, es relativamente nuevo. Acá lo que se da es, por un lado, el graffiti, ¿no? De los años 70, Nueva York, trenes, salir, y hago así porque es con el aerosol, el spray, el graffiti es con el aerosol, en trenes para que se vea por varias ciudades, por varios lugares de la ciudad. Y después está, eso lo toma el hip hop como uno de los 4 elementos del hip hop, ¿no? Tenemos el DJ, el rapero, el breakdance y el graffiti. Se expande, como se expandió el hip hop, y eso hace que vaya a más ciudades, a más lugares del mundo. Y después lo que se da es el tema del muralismo mexicano. Entonces ahí entra como, bueno, todo eso y genera que ya no es solamente el aerosol, sino que entra el pincel, entra el stencil, entra, por ejemplo, las pegatinas o los pósters, entran los stickers también, que se da mucho el sticker bombing, que es como salir a pegar stickers por toda la ciudad, o, por ejemplo, bueno, utilizar pincel, utilizar rodillo. Eso es el post-graffiti. Entonces, dentro del graffiti tenés todo lo que es el tag,
que son las firmas, esta que, ¿no? Que uno... Vinculado hasta el anonimato, ¿no? Ese juego con que mucha gente te sigue pero no saben quién son. Sí. Desde Banksy hasta Exacto. los que vienen después. El tag es eso, es una etiqueta. O sea, salgo a marcar la ciudad, marcar territorio por todos lados. Algunos pueden pensar que está más relacionado con el vandalismo, otros pueden decir que, bueno, no. Entonces, el arte urbano, como sí, es todo eso heterogéneo, entre lo que es el tag, entre lo que es la bomba, que es un poco más que el tag, porque son unas firmas o unas caligrafías un poco más elaboradas, la pieza que tiene más desarrollo, más tiempo de creación, más colores, y obviamente ya el muralismo que entra dentro de lo que es el post-graffiti, como te decía. Todo ese espectro es lo que ocurre en la ciudad. ¿Qué es para vos arte urbano? Es un tema sensible el arte urbano, porque a mí no me gusta ponerle esa etiqueta. Me gusta decir que hago graffiti, como que encerrarme en ese mundo nunca me gustó, pero puede ser porque empecé mucho antes de que se denominara así. Sé que es parte y engloba todo lo que yo hago, pero como que me choca siempre un poco. Cuando me dicen street art o arte urbano, yo siento que lo mío es más graffiti. ¿Y te choca por qué? ¿Porque es como demasiado grande? No, no sé, lo veo como tratar de, cuando empezó el hip hop o todo, que trataban de decir que eran tribus urbanas. Entonces como que eso te choca un poco, cuando sos parte de algo y gente que no lo conoce le pone un nombre, es como que genera un sentimiento raro. Porque el nombre viene de afuera. Sí. Y vos hace bastantes años que... Hace 22 años. Y entraste por la música, ¿no? O sea, porque Sí. te gustaba la música. Iba al liceo y me acuerdo que un compañero tenía una gorra de Cypress Hill y me llamaba la atención y yo decía, ¿qué es Cypress Hill? Y empecé a investigar y ahí me empezó a gustar el rap. Y teníamos todo un grupito, iba al liceo también con Leonard de la Teja y con el Sapo. Y entonces ellos rapeaban y siempre nos juntábamos todos y cada uno tenía que tener un elemento. Entonces yo no rapeaba ni bailaba ni era DJ, entonces dije, voy a pintar, porque siempre me gustó eso. Y ahí empecé a pintar. Y hace años está el debate, yo fui a radios también a debatir, siempre está la picante grafitero y arquitecto. Yo no entendía por qué, bien. Y tenía una teoría que era un poco terrorista, pero la cambié. Y cuando me senté a debatir con ellos me explicaron por qué en ciertos edificios, o el que hubo el debate más grande que fue acá en el IPA, y ahí entendí el punto de vista de ellos. Pero también me parece que como que se están quejando de algo que es lo que te decía, que nosotros estamos creando algo. A veces la pared se tendrían que quejar que está rayada, pintada por pintadas políticas, tiene papel, o ni siquiera la están reparando, no está revocada, pero cuando alguien va y la pinta, ahí los indigna. Y después me puse a analizar muchos edificios de la capital, por lo que ellos me decían de que cambia la estructura del edificio, y hay muchos carteles publicitarios. Los carteles publicitarios no les molesta. Es como que se quejan con la persona que la pueden afectar, pero no con las corporaciones grandes. En el caso del graffiti puede haber un mensaje, incluso ha sido usado para hacer militancia política. En el caso de los murales o el arte hecho con graffiti, es arte. Bueno, ¿cuál no sería arte, ¿no? Hay como todo un relato siempre de eso, de esa cuestión, digamos, de qué es lo que está diciendo políticamente
ese mensaje inesperado, agresivo o no, y si eso puede ser considerado arte. En las lógicas del arte contemporáneo, claramente que entra mucho más ahora que hace mucho tiempo, ¿no? Y el reconocimiento ha sido un proceso interesante también cuando entra al mercado, ¿no? Como es el caso de Basquiat, ¿no? Que son los ingresos muy fuertes al mercado, o Keith Haring, son como algunos casos de artistas que de pronto se convierten en absolutamente de galería, del establishment. Creo que en eso ha habido como una proliferación quizás, ¿no? Lo que antes era como un poco más excepcional, ahora se vuelve más común. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de conversar con gente que hace tags acá en Punta del Este, que me los organizó el liceo, me organizó la charla. O sea, todo el mundo sabe quiénes son los vándalos, ¿no? Me ha pasado de entrar un grupo de mujeres y decir, ¿hay algún vándalo en la familia? Y que digo, yo soy la abuela de uno, ¿no? Y así, una vez cuando quise conectar acá en Maldonado con los vándalos, fue muy rápido encontrarlos. Hasta puse un aviso en la radio y los padres me los mandaron. O sea que era una cosa impensable cuando la vándala eras vos, digamos. Bueno, yo tengo muy claro que yo soy vieja escuela, yo soy de la época que no se podía firmar, de la época que en realidad el anonimato era más valioso que nada, pero no por un tema de la seguridad, sino porque era parte como de un misterio, y eso actualmente no corre, ¿no? Me parece muy interesante. Igual he estado en contacto con un artista que para mí es muy, muy interesante, italiano, que vino acá también de incógnito en 2010, intervino el Puente de la Barra, que es Blue, Blue es su página en internet, que es un italiano que hace intervenciones políticas de gran calidad, un gran dibujante, y él se mantiene absolutamente anónimo, ¿no? Yo, porque lo invité a venir a Maldonado y le hice los trámites de un pasaje y de pasaporte, sé cómo se llama, pero el resto no sabe. Y bueno, son como unos mundos paralelos, ¿no? Digamos, de la postura también con la que vos te planteás ante el tema de la intervención en el espacio. ¿Y por qué la calle? ¿Por qué el arte como algo urbano? Bueno, por varias cosas. En realidad, como a lo largo eso fue cambiando. Al principio fue algo como más, de alguna manera, más impulsivo por el hecho de, no sé, de estar bastante en la calle y como de hacer algo y de como formar parte de, o manifestarse, o como que otras personas lo lean, interactúen, que pasen cosas. En realidad, como un poco eso de salir y de estar y de comunicar, pero como una manera más desordenada e impulsiva. Y después, bueno, porque está bueno como por distintas cosas, pues estás haciendo algo como en la vía pública, conoces muchas personas, interactúas con la arquitectura, pasan cosas, siempre como algo, siempre es intenso y es como, sí, también eso de estar en la calle y como pasar todo el día y como de conocer a la gente, y después el hecho de poder dejar como algo plasmado también con una intención de mensaje o de estética. ¿Cómo decidís qué y dónde? Bueno, en realidad también, o sea, vivo de esto. Por un lado tengo como mi parte de más trabajo y también como con Colectivo Licuado, que somos Camilo y yo básicamente, que trabajamos juntos hace 12 años, o sea, como que... Y en realidad también nace como una necesidad de buscar una manera de trabajar, pero sin como saliendo de los trabajos tradicionales. Entonces, como por un lado también está como nuestra parte, que ahí sí, dependiendo, es si es trabajo, o sea, lo que quieren, porque te buscan a vos, que más o menos qué quieren transmitir. Entonces ahí es como
algo más allá de que también cuando viajamos pintamos nuestros muros como de nuestro arte y también, o sea, son la mayoría festivales pagos, entonces también es como ahí poder desarrollar nuestro arte. Lo de trabajo no lo solemos mostrar mucho, o sea, porque siempre es como con muchos condicionantes. Y después como en paralelo, o sea, de vez en cuando como salir a pintar porque sí. Bueno, como esos dos muros de la vuelta, este es de mi compañero el Reina, pero después en la esquina y del otro lado, como de vez en cuando... Esos nacen de ganas. Nacen de ganas y eso es como venir y pedir permiso y venir con el carrito con tus pinturas, o sea que está buenísimo porque es como conectar con los inicios también de eso más impulsivo y más, sí, de disfrutar acá el barrio también. Colectivos organizados, artistas consolidados, conviven con grafiteros ocasionales y algunos vándalos. Algunos hacen de la libertad de la calle el lugar central para la expresión de su arte. Otros comienzan allí y luego viajan a festivales para pintar muros de otras partes del mundo o locales comerciales que los contratan en Montevideo para ocupar alguna de sus paredes. Estamos cerca de la Facultad de Química, dentro de un proyecto que se llama Proyecto 118, que se gestó en el año 2018 y tiene que ver con el Año Internacional de la Tabla Periódica, donde la Facultad de Química convocó artistas y convocó también estudiantes y egresados de Química. Se hicieron talleres en conjunto, lo cual fue interesante por los lenguajes y los diálogos. Entonces los químicos les contaban cómo ocurrían determinados aspectos de la química, procesos o conceptos, y los artistas en su mente creaban, y así salieron una serie de 6 murales. Y en este momento estamos acá en de la radioactividad, que es Pierre Curie y Marie Curie. Y lo interesante de esto es cómo el arte urbano o el muralismo forma parte a veces de proyectos o de forma un poco más ordenada o comisionada, como se le dice, ¿no? Donde hay un cahier para los artistas, donde hay un proceso, donde hay una selección de qué muros pintar, y no es tan tal vez un poco más desordenado como ocurre en otras partes de la ciudad. Uno de los últimos episodios de discusión en realidad fue un episodio organizado, ¿no? En el IPA, y fue una decisión que se tomó, sin embargo generó ruido sobre quién debía definir si se podía pintar o no ese edificio. Sí, también fue el caso, por ejemplo, del mural de Licuado en Cinemateca, ¿no? O sea, la ciudad está en continua tensión. Eso es lo interesante, me parece a mí. Y lo interesante también es que se den estas discusiones para saber qué ciudad queremos. Al fin y al cabo es eso, saber que la ciudad está viva, que está en continua tensión porque quienes habitan entienden que ese es su lugar en el mundo, donde ese lugar en el mundo ocurre una conexión entre participación y comunicación, y cómo se dan esas interacciones. Es lógico que eso ocurra. ¿De quién es el espacio público? ¿De quién es la calle? ¿De quién debería ser? Debería ser de todos, ¿no?
ayer de noche me fui a visitar a mi mamá, que vive bastante cerca de acá, o sea que caminé 5 cuadras por 21 de septiembre. Y hay una reglamentación que te impide poner carteles de publicidad en las medianeras. Podés poner 1 por cuadra o 1 cada X metros. Conté en 50 metros 4. Claro, y te digo por qué en la noche, porque están iluminados con una luz fría agobiante. Y básicamente son un paquete de arroz, otro era un desodorante. O sea, no aportan nada, privatizan el espacio público. Y encima lo hacen por monedas, porque no te pienses que por poner eso ahí están pagando una fortuna. Ojalá, por lo menos dejar una fortuna. No. Entonces es como hay un problema extra ahí que para el común de la gente eso puede significar progreso. Ver un cartel gigante iluminado y consumo. Cuando en realidad es abaratar la calidad del espacio público a lo grande, ¿no? Entonces, el problema del espacio público tiene siempre eso, ¿no? O es de todos o no es de nadie. Porque además cuando se dan, vos ponés ese ejemplo y cuando se dan discusiones sobre choques entre distintos colectivos o personas por el espacio público, en general no abordan la publicidad. Suele ser un tema por un graffiti, por una pintada, por un mural, pero rara vez se dice esto es espantoso cuando hablan de un aviso. ¿Y esto no es mucho peor que cualquier graffiti? Que cualquier pintada. Discutimos hasta el cansancio los murales de Galino. Dame todos los Galinos que quieras antes que el paquete de arroz de 20 metros de alto. ¿Tá? Después podemos entrar a limar el tema del mural sí, mural no, porque ahí ya entra otra cuestión que es si la arquitectura. Para mí la arquitectura admite las artes visuales, las artes plásticas en el diseño original. Si vos al hacer el edificio consideraste que tenía que tener un mural, un mosaico, viste el edificio, por ejemplo, de la cooperativa bancaria en Ciudad Vieja, ¿no? Que tiene todas pastillitas, pero en la esquina tiene un mosaico de Saint Germain, neoplasticista hermoso, o se me viene a la mente otro, el acuario que está ahí en Martín C. Martínez y 18, un edificio, un mosaico hermosísimo. Bueno, pero eso está desde el inicio, eso fue parte de un acuerdo entre el arquitecto, el diseñador y el artista. Ahora, si vos venís y le metés un mural en una pared blanca que te parece que está ahí para ser pintada en un edificio de los Campos Puentes Tournier, como es el IPA, que es de una escuela de arquitectura a donde el blanco, el vacío, es parte tan importante como la ventana o la columna, no estás entendiendo nada, ¿entendés? Ahí la arquitectura la estás bastardeando, la estás usando de base para otra cosa y la estás invisibilizando. El patrimonio es una selección. Entre todos los bienes culturales producidos por el hombre, por una sociedad, por una comunidad, no todo es patrimonio. Es un conjunto dentro de esos bienes que va a adquirir sentido patrimonial, que se va a integrar a la memoria colectiva, que va a ser aceptada por la comunidad y eso será patrimonio. En ese sentido yo siempre digo, patrimonio e historia se parecen mucho porque la historia tampoco es la narrativa de todo lo que sucedió en el pasado, sino una selección de ese pasado. Y en esa selección hay determinados relatos. Y en el patrimonio también hay determinados relatos. Entonces, me importa aclarar esto porque el patrimonio no es el conjunto de bienes o el conjunto total de los bienes que nos llegan del pasado, sino algunos bienes que nos llegan desde ese pasado. Tenemos que aceptar que nuestras ideas sobre lo que somos, en quiénes nos representamos y tal, van cambiando con el tiempo. Y creo que si alguna figura hay que retirarla de un lugar, bueno, habría que hacerlo. No es tan grave. No es tan grave, es parte de la dinámica de la construcción colectiva. Si uno mira en el tiempo, yo qué sé, tenemos un montón de espacios públicos que tuvieron un nombre en su origen, con el tiempo cambiaron, ni que hablar las calles, es uno de los lugares donde las disputas también siempre están presentes. Unos quieren que los nombres sean de unos grupos, otros de otros.
Y esto es parte de lo que también representa la ciudad, digamos. Parece que es absolutamente razonable. No tenemos que sentirnos, como una pérdida el hecho de cambiar el nombre de algo o modificar un espacio o transformarlo de alguna o de otra manera. Es parte de la evolución que tenemos los ciudadanos en la ciudad y es parte de la construcción de ciudadanía también. Porque cuando estamos cambiando un nombre por otro, es porque hay algo que pasa a ser más significativo que algo que estaba antes. Eso me parece que es importante también que suceda el cambio de nombre, porque queda marcado en la historia ese cambio cultural. Eso es importantísimo. ¿Sí? Porque hay también una idea, en la defensa de eso, también hay una idea, capaz muy uruguaya también, de que el pasado es mejor que el presente, ¿no? Que los ídolos que tuvimos valían más que los que tenemos ahora. Sí, eso es típico y lo decían las generaciones anteriores y probablemente lo digan las próximas. Creo que esa discusión es un punto sin retorno, ¿no? Me parece que siempre pensar que el pasado es mejor es claramente un absurdo, ¿no? Nosotros somos el pasado de alguien que va a estar en el futuro y que probablemente nos vea y nos entienda como nos representamos y como somos, ¿no? Y le dé valor a eso. Últimamente se está usando mucho el muralismo participativo, ¿no? Donde lo que se prioriza es la participación de vecinos, de niños, de adolescentes, donde se genera esa convivencia, participar de un acto creativo, de un acto artístico, y en realidad lo que prima ahí más es esa convivencia, y no tanto el resultado, la el obra. producto o la obra. O, por ejemplo, un proyecto, o cuando hay festivales que organizan los propios artistas, donde convocan artistas de otras partes del mundo y se genera ahí, bueno, sí, qué muros pintamos, cuántos litros de pintura necesitamos, qué permisos precisamos, pero eso que para ese festival es brindar arte a la ciudad, es también un acto pedagógico entre ellos, formativo, porque ese intercambio que se da de técnicas, de conocimientos, de saberes, eso es la forma en que ellos van, la trayectoria artística también que va teniendo, o cuando ellos van a participar también de festivales en el exterior. Entonces, cómo el arte urbano puede formar parte de diferentes funciones o usos, llamémosle entre comillas. En Europa hay muchos festivales de arte urbano, como por un lado está bueno, porque no sé, hay como trabajo y se pueden llegar a cosas mucho más grandes, y porque bueno, hay plata que se mete para eso. Y acá creo que también lo que está bueno es como la libertad de salir a pintar, que eso en otros lados no se da. No podés venir y pintar la casa abandonada, o sea, no. Entonces, como yo súper disfruto eso de Montevideo y me hace como conectar mucho cada vez que vengo, porque es como, no sé, realmente me siento mucho más libre que en otros países, así que nada, como por ese lado me encanta, sin perder como cosas más de barrio y cotidiano, no sé, y la gente es súper amable, eso es como mi percepción. Como que está esto que andan diciendo, hay muchas cosas que andan en la vuelta que no son verdaderas. Una es la de las reglas de graffiti, que no son verdaderas. ¿Qué reglas? Por ejemplo, eso de que no se puede pintar, de que hay como órdenes. No, ¿qué tapa qué? Pero no, es Uruguay, los aerosoles son caros, entonces no tapás a un compañero, porque somos todos amigos acá. Se conocen todos. Claro. Y no, eso piensan que pintando algo lindo por un grafitero, los demás grafiteros lo van a respetar. Pero por más que contrates un grafitero, seguís haciendo publicidad o algo que sigues la línea de tu negocio, igual te lo van a rayar. Digo, no es que contrato a alguien pinta algo lindo y no me lo van a pintar.
No funciona así. No es así. Es que siempre que voy a pintar más lugares que nunca transito o barrios muy lejos, siempre estoy pintando bien en los vecinos, le digo, esto es para ustedes, porque yo voy a venir muy poco acá y lo estamos dejando para ellos. Entonces, generalmente ellos lo cuidan. ¿Y cómo es la interacción con los vecinos cuando haces eso? Bien, es buena. No, es muy buena. Dicen, ¿qué estás haciendo? Cuando ya estoy pintando algo lindo es muy bueno. Cuando apenas llegás y estás pintando solo negro, un aerosol ahí, como que dudan un poco qué estás haciendo, pero cuando ven que está quedando la obra y está quedando linda, y hay buena reacción. ¿Vos sentís que es distinto cómo te visualizan cuando sacas un pincel que si sacas un aerosol? Sí. Igual ahora cambió muchísimo y ahora ya se asocia el aerosol con arte. Antes el aerosol era solo que ibas a hacer algo desprolijo, chorreado, más vandálico. Y los grafitis, por ejemplo, también fueron en su momento un hito de discusión, incluso se persiguieron, ¿no? Sí, la tendencia siempre ha sido a considerarlos intrusos, ¿no? En realidad, vos pensás que los primeros que aparecen ahí en los años 70 en Nueva York, cuando en realidad hay unos muy anteriores, ¿no? Que están en Grecia, en Italia, en fuentes, que son muchas veces tallados en mármol o en piedra, ¿no? Siempre son intervenciones al espacio público, bueno, no previstas, no ordenadas. Entonces, bueno, siempre hemos estado en el área esa. O sea, creo que el grafiti con autorización es como lo menos grafiti, ¿no? Es como total, estar por afuera. Pero la discusión, el debate sobre el espacio público, creo que en gran parte también se genera gracias a que hay intrusión. Porque si vos no tuvieras al intruso, no empezarías a discutir de quién es el espacio. Y en eso las ciudades siempre están medio como en duda, ¿no? Porque, bueno, vamos a dar el espacio a nuestros héroes, a quienes vamos a reconocer, ¿no? Pensá un poco en las 107 estatuas que tiene Montevideo, cuántas representan a las mujeres. Bueno, podemos hablar mucho de eso, ¿no? De qué tipo de ocupación del espacio existe, ¿no? Cuánto espacio público hay destinado a las canchas de fútbol, cuánto espacio público hay destinado a la infancia. El espacio público es un campo de batalla moderno. Yo no sé si la ciudad es un lienzo, porque si hablamos de lienzo solamente se puede pintar. Y en realidad tal vez la ciudad es más un laboratorio creativo o un acto creativo donde se dan varias creaciones. Y las creaciones son parte de la mente del ser humano, de cómo queremos modificar, cómo queremos expresarnos. Y ahí entra la ciudad, es como este campo de batalla, donde todos queremos nuestros propios intereses. Pero me parece que ahí la administración tiene que tal vez marcar un aspecto, porque creo que también hay otro aspecto interesante para traer en la conversa, que es esto de Montevideo gris, que como que el color es mejor que el gris. ¿Por qué? No sé, París, por ejemplo, tiene reglamentaciones muy claras en cuanto a su administración, ¿no? Qué ciudad quieren en concreto, y reglamentaciones, prohibiciones o fomentan tales y tales cosas, y sin embargo ellos tienen un sello. Ellas son una ciudad gris, pero sin embargo tienen ese colorido, ese romanticismo. Tal vez Montevideo puede ir por ahí. Montevideo tiene una arquitectura bellísima, Art Deco, tiene mucho Art Deco, tiene grandes muralistas. Tal vez es importante que se dé ese diálogo, como hubo en los años 40, 50, entre la arquitectura y el muralismo.
Y a veces pasa, como en este lugar, que el arte urbano se integra como una comunidad, ¿no? Sí, siempre está integrado en una comunidad, siempre está inmerso en un barrio. Y eso no es menor. Y los artistas lo saben. Conviven con el barrio, conviven con los vecinos. Y cuando hablamos a veces de construir la ciudad, que justamente estamos en un proyecto que es Ciudad en Construcción, en el Buceo, a veces nos olvidamos de que el vecino o la vecina es el principal protagonista y actor. Que si ¿no? vos vivís acá, abrís la ventana y lo que ves es la obra de un artista. Exacto, cotidianamente. Y eso es una imagen. Y las imágenes condicionan, están en el imaginario, en nuestros sentimientos, en nuestro humor. O sea, quiere decir que nosotros como integrantes de una ciudad podemos llegar a ser actores, ¿no? En esa obra. El telón de fondo no es neutro, es ese paisaje. Y habitamos en eso, habitamos en esas imágenes. Y esas imágenes no son inocentes. Cada tanto viene, vamos a poner una virgen en la Rambla, ¿no? La varias- cruz, la virgen, el coreano. Exacto, pero fíjate vos que me acuerdo de la cruz porque me llamaron una vez de un programa a ver qué opinaba y dije, yo nunca vi esa estatua. No, pero ¿qué opina de la Virgen? A ver, capaz que es la Pietà de Miguel Ángel, la quiero. Yo no soy católico, pero el objeto artístico es tan impresionante que me la suda que lo que represente. Signos vas a tener siempre gente a favor y gente en contra. Pero la discusión no fue nunca sobre Jamás. la pieza. Nadie la vio. Nadie la vio. Entonces era como una discusión muy absurda. A ver, me encanta la Reina del Mar y Iemanjá. La estatua que le hicieron es espantosa. ¿Me explico? La cruz del Papa no merece estar ahí. Por escala, porque fue hecha para un momento Puntual. porque es de mala calidad, es una cruz de lata. A ver, capaz que si era una cruz de mármol tallada. Estábamos hablando del objeto estético, ¿entendés? Símbolos y signos, la ciudad está repleta, siempre. Pero hay que ver la calidad de esas cosas también. No basta solo con mural sí, mural no, virgen sí, virgen no. ¿Qué virgen? ¿Qué mural? ¿Entendés? Y esa es una discusión que no nos estamos dando. Mi punto de vista parte de una búsqueda tal vez de la belleza o de una estética y una ética más amigable con lo que es de todos, ¿no? Pero admito que todo es un tema de la lucha por la tierra urbana. Es así, entonces la única forma que vos tenés de mejorar la supervivencia de estas construcciones es que el Estado entre ahí y que te dé los mismos beneficios para conservar esas casas que para demolerlas es hacer edificios nuevos. ¿Cómo elegís un lugar donde vas a pintar? ¿Cómo pensás dónde vas a pintar? Y es súper variado. A veces, ahora pasa que te ofrecen muchos lugares, pero si no es estar todo el tiempo en la calle, un muro te llama la atención. A mí me gusta mucho la chapa también, los portones de metal. Entonces, ir viendo, ves si es viable o no, si hay que pedir permiso o no, si es un lugar abandonado y pintarlo. Y cuando ves, por ejemplo, esos debates que se generan alrededor de si eso no es vandalismo, si es arte, si es vandalismo, si la ciudad de quién es, ¿no? Sí. ¿Qué pensás? Y pienso que la ciudad es de todos. Está esa frase que dice que la libertad de uno termina donde empiezan los derechos del otro, entonces es más o menos eso. Ser libre de pintar donde quieras, pero nunca vas a ir a... Digo, mis códigos, ¿no? Nunca vas a ir y le vas a rayar la casa a alguien, la puerta de la casa. Es como, tengo libertad de pintar, pero también tengo que tener cierto criterio en cuánto estoy construyendo y cuánto estoy destruyendo, ¿no? Porque voy a una placita abandonada y pinto algo lindo, estoy construyendo, pero si hay una plaza que ya está perfecta
y yo voy y pinto algo, no sé si estoy construyendo ahí. ¿Qué configura arte y qué configura vandalismo en el espacio público? Sí, yo creo que ahí uno se encuentra hoy con muchos bienes que están en el espacio público que están vandalizados. Y vandalizados quiere decir que están intervenidos sin tener en cuenta el bien, o sea, sin hacer un proceso interpretativo del bien, sin tratar de entenderlo, afectando incluso los mensajes que ese bien pretende dar. Esto sucede cuando vemos tagueos, por ejemplo, o grafitis que se incorporan al bien, intentando darle un sentido comunicacional alternativo. También hemos visto cómo muchas veces los artistas intervienen bienes del pasado, ¿verdad? Y bueno, esas intervenciones buscan darse en un marco interpretativo. Yo no creo que los monumentos del pasado sean intocables, pero creo que cuando un artista contemporáneo quiere intervenir, puede hacerlo siempre y cuando esa intervención sea reversible en el tiempo, el monumento pueda volver a decir lo que tiene que decir o como estaba pensado para decir. Tiene que ser efímera esa intervención. Exacto, tiene que ser efímera y no tiene que alterar al bien. Para las generaciones de los años 10, 20, 30, los monumentos tenían una enorme capacidad semántica, una enorme capacidad de decir cosas. Para las generaciones contemporáneas no. Eso no quiere decir que no puedan volver a verlos, que no puedan volver a entenderlos. Pero claro, es necesario un proceso, evidentemente, de abordaje y de divulgación. Y no es el tagueo una manera de conectar con esos monumentos. No, yo creo que no. Cuando se ha intentado interpretar que es una manera de manifestación de lo contemporáneo, esa manifestación de los contemporáneos se puede dar en un muro que cierra un baldío y no pasa nada, e igualmente esa manifestación está. No le agrega nada. Entonces, para realmente intervenir un bien es necesario realizar una operación cultural. Y esa operación cultural no la hace cualquiera. Y es así, no es yo hago lo que quiero y yo hago lo que puedo sobre un bien que está consagrado para la sociedad. Para poder intervenir un monumento histórico, un bien, es necesario tener una formación. Si uno se pone como a interpelar esa posición, puede pensar que tal vez sea una manera elitista de abordar como la intervención en el patrimonio. Cuando uno se mete con bienes que pertenecen a la historia, que pertenecen a otras generaciones, también tiene que saber. No puede hacer un acto libre de intervención, tiene que saber. Y esto no es elitismo, o si se quiere, es el elitismo del saber, que es el mejor de los elitismos, o el único de los elitismos posibles, ¿no? Sacando los edificios significativos, que eso es los patrimoniales, que eso es muy fácil, digamos, hacer algunos listados completos que por supuesto pueden ir cambiando con el tiempo. A veces nos parece significativo algo que después con el tiempo no, y lo mismo a la inversa. Pero sacando todo eso, creo que a veces hay algunas obsesiones de los arquitectos. Los arquitectos tienen una obsesión con las medianeras, ¿no? Parece que es un lugar que tiene que tener determinadas cuestiones simbólicas o que tiene determinados valores, muchas veces exagerados, ¿no? Yo creo que ahí, evidentemente, lo mismo que tú decías hace un rato, ¿no? En las medianeras se aceptan las publicidades, a veces no los murales, ¿no? ¿Cuál es el límite para esto? Me parece que está buenísima la discusión y que en algún momento hay que, digamos, avanzar como se avanzan todas las cosas de la vida, ¿no? Estableciendo criterios. No creo que ni siquiera tenga que ser una cuestión de reglamentaciones muy estrictas, ni mucho menos. Pero sí establecer criterios. Es claro que hay que respetar los edificios que son muy significativos o patrimoniales, o incluso los que son declarados por la propia Intendencia bien de interés municipal, ¿sí?
Pero creo que habría que también considerar cierto margen para la libertad, ¿no? Porque las expresiones muralísticas, de los grafitis, en fin, en general tienen que ver mucho con lo espontáneo y por lo tanto tienen que ver con la expresión de los individuos y de los colectivos que quieren mostrar determinado mensaje, ¿no? Y esto creo que la ciudad tiene que celar en su respeto, ¿sí? El tema del muralismo, ya más como conceptualizado no tanto como graffiti, sino como un diseño preestablecido, con permiso, en un muro, en un lugar, sea de comercial o no, creo que eso también es un fenómeno bastante más nuevo. Y es un poco lo que también a veces se pone en duda, ¿no? ¿Cuál es el gusto del que contrata un determinado artista para pintar un determinado lugar o autoriza un determinado espacio? Y ahí entramos en el mundo del gusto, y el mundo del gusto es un mundo complejo, donde todos podríamos tener una cucharita para sacar de ese frasco. No es tan fácil, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de gusto. ¿Y quién dice cómo tiene que ser la ciudad? Una discusión inmensa. ¿Tiene que ser colorida o tiene que ser gris? ¿No? Las formas que hace un arquitecto, ¿cómo tienen que ser? Creo verdaderamente que es importante desafiar a los arquitectos. Creo que es como un mandato para los que somos artistas callejeros. Me parece que hay que horadar también ese poder. Es necesario también empezar a cuestionar eso. Estas ciudades hechas en base a prismas oscuras, sombrías, tenemos que también tener esa perspectiva de no dejar que la ciudad sea simplemente de los que pasaron por la facultad o los que cumplieron con determinada hegemonía sobre cómo tiene que verse el espacio, donde muchas veces los mismos arquitectos, para construir esos prismas aburridos, destruyen cosas que tienen arte, que tienen gracia, que tienen encanto, ¿no? Y no se lo cuestionan cuando lo hacen. No se cuestionan que aquella casona espectacular que quedaba, ¿no? Que tenía toda una historia, que tenía toda una textura, que tenía una vida, ¿no? Y bueno, como es su trabajo es crear un grupo de 600 viviendas, van a ir, ¿no? Entonces, me parece que también es importante que desde otros lugares se cuestione ese poder. Acá se puede pintar algunas paredes que en otros lados no. Eso también ha generado como debate sobre de quién es el espacio público, ¿no? Si las medianeras se pueden pintar, si no, arquitecto, todo como ese debate sobre quién debería ocupar el espacio público. Y bueno, todes, básicamente, o sea, no sé, para mí, y como algo bastante hablado con nuestros colegas, nos gusta el habitar de todo tipo de artes, lo vamos a apoyar, arquitectura, música, no sé, teatro callejero, pintado, o sea, todo lo que sea cultural, o sea, me parece que siempre suma, te podrá gustar o no gustar, eso es como personal, pero en realidad estaría buenísimo que las críticas vayan más dirigidas hacia la cantidad de publicidad que hay, o sea, cómo se rompen también, o sea, un montón de edificios para empresas millonarias que vienen y hacen y no les importa nada, ni el entorno, ni la arquitectura, ni nada. Entonces, como que todo lo que sea a nivel cultural, o sea, como el apoyo de los artistas y después, o sea, como que también rever un poco el foco, me parece como a veces... Porque es curioso eso que vos decís, de que de repente no se discute sobre la invasión del espacio público con carteles de neón, pero sí cuando es un mural. Es como curioso el foco. Y las marquesinas, todo, o sea, que se descuidan y sobre todo para mí el ataque más grande es la publicidad, o sea, las vallas, a ver quién pone el cartel más grande, o sea,
es terrible, o sea, mismo por 18, o sea, realmente ves, o sea, tremendos edificios, ves de ahí y todo lo que han hecho ahí abajo, y estaría buenísimo que la gente como se manifestara más de esas cosas en vez de tipo, no sé, yo cambiaría como la óptica y también invito como a reflexionar sobre eso, sí. Contame cómo nace Street Art, cómo es hacer, por qué hacer un mapa de arte urbano. Interesante pregunta. Primero porque forma parte de nuestra memoria, de nuestra cotidianidad, y eso es importante mapearlo, forma parte de nuestros recorridos de la ciudad diarios. Y segundo porque hay algo que tiene que ver con valorar el artista y su trayectoria. Entonces, así surgió justamente Street Art UI en el año 2013, justamente con el boom de Instagram, ¿no? Uno sale, saca una foto, ve un mural, lo sube, y así se fue dando. Entonces se decidió empezar a mapear justamente todo el Uruguay con los diferentes murales y arte urbano que hay. Y tiene una cosa como de colaboración, o sea, esto de usar un hashtag para avisar, que también, no sé, vos me dirás, pero da la sensación de que ponen valor en los ojos del que circula en la ciudad, como que eso es importante. Sí, sin duda, sin duda. Es que realmente el tema del street art tiene mucho que ver con las redes sociales y realmente ha modificado a veces hasta el acto creativo de los mismos artistas, al punto que a veces el mismo artista enseguida que ya termina el mural lo postea. Y ahí se da algo como... Es raro, no sabría llegar a un adjetivo, pero es como bastante atípico esto a otros procesos históricos dentro del arte. El espacio es de todos, pero no todos podemos usarlo. No todo, al menos. No siempre, incluso. Algunos creen que Montevideo es gris y que eso es bueno. Otros están en una cruzada por cambiarlo. El espacio público es el lugar de encuentro con el otro. De encuentro, pero también de pugna. Un espacio en el que todos los días se decide quién puede y quién no puede ocuparlo.